Hola, bienvenidos en el nombre de Cristo Jesús. Bueno, ya este es un nuevo estudio, vamos a hablar sobre la casa de la sabiduría. Vamos a primero a afianzar unos conceptos que hemos ido viendo conforme hemos estado explicando en los videos anteriores, en Jehová Creador y el Edén, ¿sí? Entonces, que son el primero y el segundo capítulo del Génesis. Entonces quiero que vayan afianzando una serie de conceptos, ¿no? Quiero que vean las cosas de una forma visual. Entonces, en el primer video, que es la creación, habíamos estado hablando de que la creación, en el primer libro del Génesis, es una creación completamente espiritual. En el segundo libro nos explica, ¿sí?, que esa creación espiritual es una imagen completamente de lo que hay a nivel material, ¿no? Ese es el segundo libro del Génesis que estábamos hablando. Entonces vimos como versículo por versículo y comparando los ríos estábamos viendo cómo funcionan los 7 espíritus de Jehová a nivel espiritual y ese desencadenamiento, esa imagen de ellos a nivel material, ¿no? A nivel natural. Entonces nos encontramos en el Génesis, en el segundo capítulo, en el versículo 9, una formación de un lugar especial, ¿no? Porque dice que en el versículo 8, vamos a empezar por el versículo 8 y 9, porque me parece que es muy importante hablar de este tema y que ustedes en su mente empiecen a imaginar lo que es el huerto del Edén realmente. El huerto es el lugar, el jardín cercado, guardado, ¿sí?, en el cual el hombre es puesto, ¿sí?, como imagen y semejanza de Dios. Entonces, ¿cuál era la imagen? La imagen es que nosotros somos espíritu, agua y sangre. ¿Recuerdan? Eso era Primera de Juan. Vamos a ver para qué explicarlo así. Primera de Juan 5, 7 y 8. Recuerdan que imagen era que nosotros somos seres tripartitos, igual que el Padre, o sea, el Espíritu de Jehová. 3 son los que dan testimonios, dice el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo, y estos son 3 uno. Entonces nosotros tenemos esa imagen que es de espíritu, de agua y de sangre, y esos 3 concuerdan. Pero entonces, ¿dónde está la semejanza con el Padre? La semejanza con el Padre es sencillamente la encontramos en los versículos que estábamos diciendo en Génesis 2, versículo 8 y 9, ¿vale? Porque nosotros tomamos la autoridad gracias al Padre, que nos la delega, nos deja ser los guardianes y labradores del huerto, ¿sí? Entonces Él nos da esa semejanza de autoridad que Él desea hacer sobre nosotros. Imagínense para qué nos deja. Nos deja es para labrar y guardar, o sea, para cuidar y cultivar que lo que Él está entregando a nosotros en nuestras manos sea prosperado. Bueno, entonces encontramos que en el huerto del Edén, ¿sí?, allí puso al hombre y hizo nacer todo lo necesario y delicioso para que el hombre se mantuviera. Pero ¿qué es también lo que tiene que mantener al hombre? Es el árbol de vida, que es el mismo Jehová, y puso un guardián muy especial, ¿sí?, el árbol de la ciencia del bien y del mal. Estamos hablando de que la ciencia, aquí si tuviéramos una Biblia ahora interlineal, ¿sí?, veríamos que la traducción al hebreo sería la palabra da'at, ¿sí? Entonces, da'at significa sabiduría. Habíamos dicho en el primer estudio que hemos hecho, en donde empezamos a ver los espíritus de Jehová, que uno de ellos es la sabiduría, y que la sabiduría tiene la capacidad de discernir entre el bien y el mal. ¿Qué es lo que está haciendo cuando discernes del bien y del mal? Tú estás escogiendo un camino. Entonces tú escoges y separas lo que es el bien del mal. O sea, lo que estás es guardando el Edén, estás cogiendo
la dirección que tú quieres, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hace esa sabiduría? La sabiduría también tiene el estudio de lo profundo a nivel espiritual y a nivel natural, ¿sí? Si lo comparamos, un médico tiene que hacer una especialización para volverse cirujano. Un ingeniero informático también tiene para volverse un arquitecto en, en software o en hardware, tiene que especializarse en ciertos lenguajes de programación. Entonces, la sabiduría hace ese tipo de cosas. A nivel espiritual, la sabiduría conoce lo profundo, lo íntimo de las personas, y es la que da la revelación. A través de la revelación tú empiezas a trabajar y a diferenciar cosas, lo bueno de lo malo. Entonces te empieza a cambiar tu mente y tu corazón. Entonces, lo que quiero es que vayan conformando, es que lo que la Biblia está hablando en este proceso del 8 y el 9, es que para que el hombre esté en el huerto del Edén, como el Santo Padre quiere o tiene voluntad, que es apartado del mal, usted tiene que tener la sabiduría de Dios activa. Pero tiene que conocerla, tiene que conocer esa sabiduría. Entonces, este estudio se trata de empezar a conocer esa sabiduría. Bueno, me hace falta por explicar algo que yo creo que a lo mejor no haya podido quedar suficientemente claro, pero lo voy a repetir lo más claro posible. ¿Por qué Satanás atacó al hombre y no trató de coger la tierra desde otro lugar? O sea, de otra forma. Él atacó a la cabeza, a la cual se estaba delegando, ¿sí? Se estaba delegando y puso allí al hombre que había formado. Se estaba delegando la autoridad de Dios sobre Adán para cuidar y labrar. Entonces Satanás, el hombre que es realmente, ¿por qué Satanás quiere atacar al hombre y quiere pervertir y crear una mentira de Dios? Entonces, ¿por qué? Pues sencillamente porque el hombre es el puente espiritual para llegar a Dios. El hombre es consciente de que hay un nivel espiritual y de que hay un nivel material y natural. Entonces, si tenemos esa conciencia de que hay algo espiritual, nosotros nos podemos mover en volúmenes o en plataformas espirituales. La oración es eso. La verdadera oración es una comunión con el Santo Padre para poder traer la voluntad del Santo Padre aquí a la tierra, ¿sí? Padre nuestro que estás en los cielos. Eso es lo que está hablando el Padre nuestro, ¿sí? Hágase tu voluntad así en la tierra como en los cielos. Entonces el hombre hace eso. Fíjense, lo voy a explicar aquí en la Biblia directamente para que lo vean claro. Volvamos a la palabra otra vez de Juan. De Juan, 1:5, del 7 al 8. Bueno, miren, entonces, por ejemplo, ayer estuve en un bautismo de unos hermanos y bueno, uno llega a estas conclusiones porque es bonito la revelación del Espíritu Santo en oración cuando te empieza a hablar de la palabra de Dios, ¿no? Miren lo que es el hombre. El hombre es espíritu, agua y la sangre, ¿cierto? Bueno, son 3 los bautismos: por agua, de Espíritu Santo y de fuego. Bueno, vamos a explicar esto. Cuando usted entra a ser hijo de Dios a través de la declaración de fe, de ser discípulo de Cristo Jesús, usted, el agua que representa su voluntad, su mente, que representa la elección, que representa lo intermedio entre la sangre y el espíritu, lo que representa es el puente entre lo espiritual y lo natural, ¿sí? Entonces,
ahí usted siembra la semilla de Cristo Jesús y empieza a conocer su espíritu, que es el que Dios lo creó antes de la fundación del mundo. ¿Qué ocurre? El Espíritu Santo, ¿sí?, se comunica con su espíritu, con el suyo, con su propio yo, con su esencia más cercana a usted, con lo principal, lo primero. Entonces usted empieza a tener una transformación a través de espíritu a espíritu, lo va teniendo en su mente. En su mente va a cambiar. Ese espíritu renovado de su mente lo va a llevar a tener una nueva vida. Una nueva vida en su propia carne. Porque lo que nosotros hacemos repercute tanto al espíritu, alejándolo del Espíritu Santo, como en la sangre, como tipo enfermedades, ¿sí? Hay muchas personas que al conocer a Cristo Jesús dejan de fumar, dejan de beber, dejan de un montón de vicios, ¿sí?, y repercuten en su cuerpo, en su sangre, en su parte terrestre. Bueno, entonces, al estar en el bautismo yo el otro día, y recordar que el bautismo es de agua, que es el arrepentimiento, ¿sí?, es el primer momento en el que usted ya se ha entregado a Cristo Jesús, pero usted reconoce ya que es su hijo, entra en un nivel espiritual, ¿me entiende? Entonces a partir de ahí empieza un proceso de cambio en su vida, para que después venga el bautismo del Espíritu Santo, ¿sí?, que es ya un contacto más cercano al Espíritu Santo, y empieza a conocer su espíritu realmente, y es cuando empiezan ustedes a reconocer sus dones, esa autoridad con la que Dios lo hizo, esos dones con los que ustedes se ponen en la oración y empiezan a profetizar, o empiezan a sanar enfermos, o empiezan a discernir la palabra de una manera especial. Entonces ese bautismo, que es el bautismo de espíritu, es el conocerse a sí mismo en su origen, ¿sí?, la voluntad de Dios con la que Él sopló y lo hizo usted en el universo, en los cielos, en su presencia. Y el último, ese bautismo de fuego, es cuando usted ya tiene su cuerpo lleno del Espíritu Santo y empieza un ministerio. Para decirlo así más sencillo, a un profeta le pueden decir que tiene los dones proféticos, ¿sí? Pero si el profeta no llega a tener ese bautismo, que es el bautismo de fuego, el profeta está designado a levantar naciones, grandes pueblos, no solo a la oración e interceder por unas personas, porque el profeta lo que es un intercesor nato. Entonces esa intercesión no tiene que ser en grupos pequeños, sino el profeta de Dios, el que tiene ministerio, el que tiene bautismo de fuego, es el que lleva y levanta naciones. Esa es la diferencia, eso es lo que nosotros tenemos que empezar a conocer. Y para guardar ese conocimiento que nosotros tenemos de la palabra ya, hay un espíritu que es entregado a través del Espíritu Santo, y es activo en su espíritu, porque usted tiene el espíritu de Jehová vive y mora en usted, ¿sí? Entonces ese espíritu se llama la sabiduría. Esa sabiduría es multiforme. Y bueno, a partir de aquí empezaremos a hablar de la sabiduría. En el nombre de Cristo Jesús los dejo y los espero en el próximo capítulo. Amén.